Bueno, primero que todo, un cordial saludo para todos los presentes, las personas que nos están viendo detrás de pantallas en este tercer Congreso Internacional Multidisciplinario. Un gusto poder acompañarlos con este tema que deriva de la tesis doctoral, ajustes razonables en el ámbito educativo para personas con discapacidad visual. Vamos a iniciar como con un contexto para que las personas que nos escuchan tengan como esa visión de dónde emerge y cómo es el proceso que se vino desarrollando. La investigación se hace en un contexto colombiano, estrictamente en el departamento de Boyacá. Boyacá está geográficamente ubicado en 13 provincias, entonces su distribución geográfica pertenece en 13. En esas 13 provincias hay una composición de 123 municipios. Eh, de esos 123 municipios, tenemos 255 instituciones educativas, cuatro secretarías de educación, una con la que nosotros trabajamos en gran mayoría fue con la Secretaría Departamental. Tenemos otras tres que son descentralizadas de la departamental, pero que funcionan como independientes. La investigación en su contexto recoge el análisis de 20 instituciones educativas, las seleccionamos en el hecho accionativo de que en su matrícula o reporte CIMAT estuvieran con estudiantes en la categoría de baja visión o ceguera total. Pues es como un elemento bajo el cual se seleccionaron las instituciones para el estudio. El estudio adoptó un enfoque cualitativo con método de análisis documental. Sin embargo, también tuvimos la presencia y la interacción con el equipo de tiflología del departamento, quien aportó bastantes elementos muy incidentes para la propuesta. Todo el diseño es descriptivo e interpretativo. No obstante, se utilizó un software Atlas T, en el cual pudimos codificar toda la información para evitar sesgos y pues ajustarnos con mayor aseveración a todos los análisis e interpretaciones que se vienen a continuación. Antes de comenzar, digamos que al momento de codificar toda la información y colocarla en el software, identificamos cuatro aspectos muy grandes para comprender esos ajustes razonables con el espectro de las prácticas educativas. Empezamos con un mínimo rigor y vamos generando ese proceso de flexibilización que ya instituciones de orden superior como es el INSI, el Instituto Nacional para Ciegos, el Ministerio de Educación Nacional, que emergen todas las orientaciones y guías de orientación para discapacidad, en general para cualquier persona con discapacidad. Sin embargo, nos acotamos a la discapacidad visual. Pasamos de que en ese mínimo rigor conocemos a la persona, hacemos una adaptación de su discapacidad, en este caso visual, pasamos por unos ajustes razonables, es decir, modificamos todo el entorno en relación a la necesidad que requiera el estudiante. Es decir, si es baja visión, pues haremos unos ajustes razonables, si es ceguera total, se realizarán de otra forma, ya veremos. Seguimos en el área pedagógica. No podemos nosotros desligar el aula incidente de la formación, es decir, el ajuste hacia los métodos, la enseñanza, las estrategias y todos los recursos que pueda llevar el docente al aula. Generamos una última categoría de análisis que es la implementación de ajustes razonables directamente a la práctica educativa, es decir, cómo todo un antecedente normativo, un antecedente del aspecto teórico incide en esa práctica educativa, es decir, ya generamos unos procesos mucho más adaptados a la discapacidad. Y ahí pues convertimos todo un modelo flexible. Una primera categoría y lo que ustedes están viendo ya son resultados de la codificación de la información, son ajustes razonables y adaptaciones pedagógicas. Partimos de ahí y en el estudio de la información y en el diálogo encontramos tres sinergias muy importantes. Una primera sinergia en retorno a la familia, una segunda en el área educativa y una tercera en el área comunitaria. Es decir, si las sinergias se vinculan, no las tratamos como entes aislados, podemos generar mayor adaptación en el entorno educativo, en el escenario pedagógico del estudiante, generando ese lenguaje mucho más descriptivo, mucho más incidente hacia la discapacidad. Ante ello, los ajustes razonables y las adaptaciones pedagógicas no deben verse como concesiones, sino como expresiones concretas del derecho a la educación inclusiva.
que reconoce la diversidad como punto de partida para enseñar y aprender. Entonces, cuando hacemos todo el análisis, nos damos cuenta de que para poder generar ese ajuste razonable o esa adaptación pedagógica dentro del escenario formativo del estudiante, encontramos esas tres sinergias, que cada una tiene unos factores muy importantes. Es decir, cuando hablamos de la sinergia educativa, encontramos la formación y adaptación al braille, encontramos la formación y adaptación al ábaco y otros diferentes ajustes razonables en torno a la colocación del estudiante, la posición, el escenario para no desgastar tampoco su parte auditiva y todo lo que puede generar el desarrollo de adaptar las tareas, es decir, el color, si es una baja visión, qué color utilizamos, la tipo de colorimetría y demás aspectos. Pero si nos vamos a un escenario mucho más familiar, encontramos un vacío gigante en todo lo que en el proceso formativo se desarrolla. Sin embargo, se vincula también en la formación de movilidad y orientación, otras acciones que contribuyen a estos ajustes o a generar en el estudiante una parte mucho más dependiente de la vida de él. En consonancia con el estudiante, cuando codificamos la información nos damos cuenta de que para poder hablar de esos ajustes razonables o de esa adaptación pedagógica, necesitamos tácitamente vincular el currículo. Es decir, en las instituciones educativas necesitamos y se requiere la importancia de mirar cómo el currículo ha venido generando una transformación incidente o una transición de lo que tenían hacia un modelo mucho más inclusivo. Estamos hablando tácitamente de las instituciones que tienen y presentan casos vinculados a su matrícula con discapacidad. Es decir, un ajuste razonable en primera instancia no podríamos hablarlo o dialogarlo si no hemos tocado, no nos hemos dado la oportunidad de vincular el currículo hacia el estudiante. De ahí la importancia, y por eso en la imagen está saliendo el ajuste en primera instancia, pero en la parte superior el currículo. Y empezamos nosotros a tener esa transición y esa correlación o esa concurrencia entre qué está pasando entre el estudiante, el ajuste, el currículo y la familia. Es decir, todo un proceso que genera un currículo, unas adecuaciones y unas necesidades individuales. No quiere decir, cuando hablamos de necesidad individual, estamos hablando de la adaptación específica, ejemplo, al braille, ejemplo, a los magnificadores de pantalla, ejemplo, a todos los software que podemos utilizar de voz para el manejo adecuado del lenguaje, de la matemática, calculadoras parlantes y demás. Entonces ahí hablamos de esa necesidad individual más no comprendida, cómo individualizarle el currículo al estudiante, sino lo contrario, generar un currículo que vincule a toda la población educativa y que todos tengan cabida. En relación a la discapacidad visual, nos encontramos con este tema de la flexibilización pedagógica y hay dos factores importantes que emergen de ese análisis que se le hace a la información. Es decir, en la imagen estamos viendo, podemos nosotros hacer una adaptación a la discapacidad visual, una adaptación, una flexibilización, sí y solo sí. Primero conocemos el entorno de la familia en alineado con el docente. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer todo un proceso, un escenario de afianzamiento pedagógico, necesitamos conocer de antemano cómo está el proceso familiar, de dónde viene, qué condiciones tiene la familia y más que ello, cómo el estudiante ha generado unas habilidades porque la familia antes de llegar al escenario educativo, ya ha manejado en gran medida el desarrollo de movilidad, de orientación, de destreza hacia el movimiento, es decir, todo el escenario de desarrollo espacial. Cuando se tiene esta parte entre la docencia familiar articulada con la escuela, pues fortalece los procesos formativos desde ese acompañamiento. No obstante, la clase se debe convertir en un escenario de reflexión hacia qué.
En Colombia hay una ley, la ley, en decreto, perdón, el decreto 1421 del 2017 todavía está en vigencia, que establece toda la parte de ajustes razonables y hablamos de PIR. Entonces, todos los planes individuales de ajustes razonables que podemos establecer con los estudiantes. De ahí la importancia de también vincular a la familia y por eso en primer escenario que nosotros visualizábamos cuando la información es que existen algunas sinergias. No podemos establecer la sinergia familiar por un lado, la docencia por otro y la comunitaria por otro. Es decir, si se vinculan con mayor resultados, convergemos a que ese ajuste que realmente conlleva el desarrollo del bien de una persona, es decir, de cierta habilidad, pues estaría alineado hacia la efectividad. De igual forma, se hace un análisis muy importante de todas las 20 instituciones que se analizan sus contenidos en relación a un formato, pues sale también algo muy importante y es la práctica educativa. Entonces, el docente genera esa práctica educativa y de ahí emerge una reflexión muy importante y es cómo se está vinculando el docente hacia el escenario de atención y abordaje del estudiante con discapacidad visual. Es decir, qué métodos, qué estrategias, qué recursos y qué articulaciones institucionales se han generado, dice ser con las mismas secretarías de educación, que algunas de ellas, o en su mayoría, tienen programas de atención a la discapacidad. De ahí que la docencia pues promueva desde las prácticas educativas diferentes procesos de formación y reflexión como el plan individual de ajustes razonables, el lenguaje descriptivo o la descripción. Cuando hablamos ustedes están viendo ahí del lenguaje descriptivo que es muy incidente en todas los análisis que arroja el software Atlas D, estamos hablando de un ajuste razonable muy importante y es que con la discapacidad visual, cuando se presenta alguna imagen, necesitamos nosotros hablar del contexto. Un ejemplo sencillo sería acá, si hubiese una persona con discapacidad, estaríamos diciendo que el fondo es de color verde, le antecede en la parte principal una imagen de color blanco que establece unas categorías, como es docente, lado izquierdo, y así sucesivamente hacemos todo un ajuste de lenguaje descriptivo. Eso es un ajuste hacia la lectura, el braille, el salón, la voz, el contar, la manera. Cuando decimos la manera es la forma o el medio bajo el cual le damos al estudiante, es decir, la textura, el tamaño, el olor, porque podemos activar otras zonas dentro de esta práctica que conlleven al desarrollo del aprendizaje en algún contexto específico, dice ser de la matemática, de la biología o de cualquier área formativa. Entonces, es decir, podemos impregnar un círculo de vainilla y cuando él huele la vainilla siempre va a acordar de ese círculo. Es un ajuste muy importante. Podemos activar una red neuronal con mayor aseveración. No obstante, en este proceso se hace un análisis en relación al entorno educativo. ¿Qué está pasando en este entorno educativo? Es decir, venimos de que sí existen unas sinergias y se identificaron familia, comunidad, entorno educativo y que se van alineando para generar un entorno mucho más inclusivo hacia el estudiante en torno a la formación en braille, hacia la formación en ábaco, hacia la movilidad de orientación, hacia el desarrollo de habilidades para la vida, hacia la integración, pero ¿qué está pasando internamente en este entorno educativo? Entonces, nos arrojan estos datos que ustedes están viendo, el software nos dice algo muy importante y es que se alinea hacia la parte derecha lo que es la familia, lo que son sus compañeros, es decir, el entorno en el que él se está movilizando, el braille, porque es el lenguaje bajo el cual él se va a dar a entender la persona, ¿cierto? El tiempo, el tablero y el ubicarse ya son ajustes muy tácitos en torno a tenerlos en cuenta cuando tenemos un abordaje de una persona con discapacidad visual. Que todo esto pues converge en la parte final hacia el docente. Sin embargo, ojo, el docente le antecede la familia, le antecede un entorno educativo. Es decir, el docente está enfocado en su área. Interesante que todos los docentes tuviesen un acompañamiento tiflológico, es decir, un profesional que le esté colaborando internamente. Es el ideal. A futuro ojalá se pueda.
tener con mayor aseveración. ¿Para qué? Para que este entorno educativo, como lo estamos viendo aquí, pues sea una realidad y sea un proceso utópico que se pueda dar en algún momento. Por último, establece la categoría de ajuste razonable desde el área pedagógica, es decir, esta práctica educativa que estábamos nosotros hablando, cómo incide directamente hacia el docente, hacia el currículo y hacia la discapacidad. Es decir, que debemos de tener en gran parte, unos ajustes razonables que estén orientados hacia el estudiante, un modelo pedagógico que contribuya hacia el estudiante con un lenguaje mucho más descriptivo, un braille que permita formar al estudiante, que permita tener esas incidencias de cómo va a iniciar, es decir, si estamos en grados de transición, si tenemos el niño, pues o grado primero, iniciamos con abacos abiertos, después pasamos a abacos cerrados, todos estos elementos tenerlos muy presente para ese acompañamiento desde el área pedagógica e institucional hacia la familia. Todo emerge en ese análisis de interacción con las instituciones, con el equipo de tiflología, y son los resultados que en esta tarde queríamos comentarles. Agradecimientos a la Secretaría de Educación de Boyacá, a las acciones educativas y al equipo de tiflología del programa Educación Sin Límites, que son 7 tiflólogos que hacen presencia en el departamento y que contribuyeron en gran medida al desarrollo de la investigación.